voy a empezar. Es este mes. Sí. Bueno, entonces vamos a estar aquí viendo esa teoría que se llama teoría de la dependencia. También esta teoría la pueden encontrar como neomarxista en los libros de R.I., o sea, puede tener ambas denominaciones, teoría de la dependencia, teoría no marxista o la teoría cepalina, también la pueden encontrar así. Entonces, como su nombre lo dice, pues es muy parecida a la teoría marxista, ¿no? En donde se habla pues de la explotación de clases, de esa polarización que existe entre los empresarios o los dueños del capital y los proletarios, y también una división muy marcada, ¿no? Entre esas clases. Sin embargo, esto pues no es como en el ámbito económico doméstico, sino esta teoría que estamos viendo ahorita se aplica a la CRI o a lo que pasa en el mundo en general. Entonces, digamos que es como que traspola lo que dice el marxismo al ámbito internacional o al sistema. Entonces califica como todo el sistema, así con esa dinámica, en donde hay países muy, muy ricos que tienen los recursos, que tienen la tecnología, que tienen la industria, y otros que no tienen esas características y que lo único que hacen es que les dan recursos naturales o mano de obra a los países ricos. Esa es la dinámica de la CRI. Entonces, esta teoría es crítica porque habla de por qué los países realmente no pueden como salir, pues no pueden subir en esa espiral. Es una espiral de dependencia, por eso se llama teoría de la dependencia, porque siempre explica que los países pobres están como supeditados a los ricos y que los ricos los mantienen así a propósito para pues seguirlos explotando. Entonces, hace una crítica importante, ¿no? A esta dinámica del capitalismo o incluso actualmente de la globalización, y por eso es una teoría crítica. Aunque para mí también sería como, o la podríamos clasificar también como estructuralista, pero en este caso, aquí en la carta viene como teoría crítica. Entonces voy a explicar más de los puntos. Realmente es una teoría pues sencilla de entender porque la lógica pues no es muy compleja, ¿no? Es bastante sencilla. Bien, hasta aquí hay preguntas y no me paso a los numeritos estos que vienen aquí para explicar. ¿No? Okay. No, todo claro. Entonces, aquí pues decíamos, ¿no? Que el sistema lo califica como único, o sea, siempre está pasando esa dinámica en donde unos explotan a otros. Es una dinámica que pasa en los sistemas capitalistas y que tiene como resultado una desigualdad entre el centro y la periferia. Ahorita vamos a ver la clasificación más adelante, pero básicamente sería el centro serían los países ricos y la periferia y semiperiferia serían esos países que están como subyugados o que dependen de los ricos, ¿verdad? Y ahorita podemos ver ejemplos. Bien, aquí la teoría neomarxista, como les decía, miren, aquí está lo que yo les decía hace un momento. Aparentemente esta es una teoría que habla mucho de la estructura del sistema, o sea, describe lo que pasa en esa estructura y a lo mejor no le presta tanta atención a las unidades o, por ejemplo, a los individuos o a los estados en sí, sino describe lo que pasa en la estructura. Pero la teoría sigue siendo crítica, o sea, no es una teoría estructuralista. Sigue siendo crítica porque hacen un análisis de eso que ha estado pasando desde la revolución industrial, que es esto que dice aquí, es la profundización de la dependencia entre los países pobres ante los ricos o
de los países del sur con los del norte. Aquí se entiende que los países del norte pues tienden a ser los más industrializados, los más avanzados, y los del sur son los que están dominados. Por eso ese conflicto norte-sur o dependencia norte-sur, ¿verdad? Entonces, este paradigma o esta teoría más bien surgió en los 60s y surgió en América Latina. De hecho, esta teoría pretendía explicar por qué los países de América Latina pues nunca se desarrollaron tanto respecto de los países del norte o de Estados Unidos concretamente. Y por eso se llama teoría cepalina, también porque la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, desarrolló esta explicación para explicar la dependencia que seguíamos teniendo del norte, ¿verdad? Por eso se llama así. Aquí hay unos conceptos, voy a ir hasta abajo para ver los centro, periferia, etcétera, ¿no? Aquí está. Bueno, antes de esto vamos a ver la clasificación de los países. Luego ya vemos esto. No sé si hay preguntas hasta aquí. Por mi parte no, maestra, gracias. Entonces, la clasificación que nos ocupa aquí, pues son los 3 tipos de estado, ¿no? En donde la crítica pues recae sobre todo en los países centro, que serían los países ricos, o los países del norte, o los países industrializados, o las potencias, como les quieran llamar ustedes. Primero va la periferia, no la semiperiferia. Luego de ahí están los estados semiperiféricos, que serían aquellos estados, por ejemplo, que tienen ciertos recursos para negociar. Aquí no serían los estados totalmente pobres, ¿verdad? Serían estados a lo mejor que tienen un recurso natural, petróleo, algún mineral, agua, territorio, por ejemplo, y que todavía tienen una posición para negociar con los países centro. No están completamente subordinados porque tienen algo que dar a cambio. En tanto, los periféricos son aquellos que pues no tienen como esta característica de tener algo que dar para negociar y que sí están totalmente subyugados. Aquí están las 3 clasificaciones. Entonces, lo que tienen en común la semiperiferia y la periferia es que tienden a ser dependientes del centro. A lo mejor los de la semiperiferia en un menor nivel porque tienen, como digo aquí, algo para negociar todavía. Sin embargo, la dependencia existe. Y en la periferia son estados totalmente dependientes. O sea, aquí la dependencia es totalmente, pues, asimétrica, ¿no? Como veíamos en el concepto de interdependencia. Esa es la clasificación que se hace y entonces la principal es que el centro pues utiliza todos sus recursos, su tecnología, su dinero para seguir sometiendo a estos estados de aquí, la semi y la periferia. Y los procesos son indiferentes, o sea, se pueden explotar a través de diferentes métodos, no nada más a través de la inversión, puede haber otros métodos, ahorita los voy a explicar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. No, maestra, yo no tengo ninguna pregunta. Bien, entonces aquí está lo que les decía. La dependencia, ¿cómo se da? Bueno, se puede dar a través del comercio, la inversión, los tratados, o sea, todo el poder blando puede ser utilizado para acentuar esa dependencia. Al final de cuentas,
todos los métodos van a servir para los países desarrollados a través del poder blando. No se necesita poder duro porque a través de la economía se hace, pero no solamente a través de la economía, bueno, lo voy a poner aquí, sino también a través de la cooperación, de la ayuda al desarrollo. ¿Cómo se hace esto? Pues como lo hacen muchos estados, ¿no? Que aparentemente dan algunos apoyos para que otros estados se desarrollen, les dan préstamos, les otorgan financiamiento, pero finalmente esto les causa una deuda con el otro estado. Por ejemplo, China hace mucho eso, ¿no? Que financia ciertos proyectos y de infraestructura, de, no sé, por ejemplo, presas, puentes, caminos, pero a la par le tienes que pagar, o sea, no es gratis. Tienes que pagarle en un periodo de 30, 40 años con algo, ya sea con algún recurso, con dinero, y eso te va generando una dependencia. ¿Por qué? Porque te estás endeudando. Entonces, dice aquí, bueno, sí, puedes ayudar, pero finalmente todo acentúa la dependencia. Y ese ejemplo se los voy a dejar, mañana lo vamos a ver, que es con lo que vamos a cerrar. Profe, ¿Alguna sería duda? como Sí. tipo México, Estados Unidos. Ajá, así es. Ahorita a lo mejor no es tanto como tan implícito o explícito, más bien esto de los préstamos y de te presto pero me pagas y todo eso, pero porque hay otros mecanismos, o sea, hay otras formas de hacer esto, así como que se vean más sutiles, ¿no? Más apegadas a la cooperación, pero antes a lo mejor hace 30 o 40 años era muy común que se dieran estos préstamos y pues que quedabas endeudado ahí pues Argentina todavía no sigue pagando muchos préstamos, por ejemplo, y Ecuador y países de Sudamérica. México no tanto porque ha sabido manejar bien su deuda, pero así pasa, o sea, es hasta cierto punto común que pase esto, ¿no? En la CRI. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Otra forma de acentuar la dependencia, pues es el neoimperialismo, que se le llama aquí, que es un concepto en donde los estados ricos invierten en los menos desarrollados a través de, por ejemplo, de empresas, ¿no? De poner su inversión ahí extranjera, explotan los recursos, explotan la mano de obra, contaminan, hacen pues ciertas actividades que en otros países o en su país no lo iban a hacer de manera tan barata y tan fácil. Y eso hace que los países pobres pues dependan de esa inversión, de esos empleos, que ellos no generen los propios, y esa es una forma también de generar dependencia. O por ejemplo esto que dice aquí, ¿no? Que nos compran, no sé, petróleo, porque nosotros no transformamos el petróleo en gasolina, se los vendemos a ellos y nosotros les compramos la gasolina con el petróleo que les vendimos y se lo compramos mucho más caro, muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología, esa es otra forma. Y hay varias formas, pues como ven, de estar acentuando esa dependencia, ¿no? Por último, este concepto que ya comenté, el conflicto norte-sur, pues es el conflicto inherente a esas dinámicas en donde los ricos explotan a los pobres y los ricos se sitúan en el norte, los pobres se sitúan en el sur y hay un choque, hay un conflicto allí por la explotación, ¿no? No sé si hay preguntas de estos puntos, si no me voy a pasar a las críticas y voy a agregar unas críticas aquí, en esta parte. ¿No? Es muy sencilla realmente como la lógica, ¿no? De la teoría, no tiene como mucho pierde, pues. A lo mejor en lo que podría ser más complejo serían las críticas.
Ok, ¿preguntas de algo? ¿No? Por mi parte, no, maestra, la verdad estuvo muy sencilla, no fue, bueno, considero que fue una de las como más fáciles de comprender por completo y más con sus comentarios. Sí, realmente sí es sencilla. Entonces, aparte estas cosas ya las han visto, ¿no? Bueno, No, ninguna duda. ok. Entonces, de las críticas, pues bueno, son como muy lógicas las críticas. Al menos para mí son lógicas porque son cosas que estamos viendo en la actualidad, ¿no? O sea, no son cosas que son como sacadas de una historia que no existe, son cosas que las vemos ahorita, están pasando. Miren, una de las principales críticas es esta que viene al final. La teoría de la dependencia te dice que la dependencia es una espiral y que no, pues no es muy fácil salir de ahí, realmente no se puede, ¿no? Hay esa dinámica que es constante. Sin embargo, en la historia contemporánea hemos visto países que han logrado salir de esa espiral de la dependencia haciendo pues reformas que no necesariamente les dijeron los organismos internacionales. Ellos hicieron sus propias reformas y lograron salir adelante y ahora pues son potencias. Por ejemplo, Corea del Sur, China, Singapur, Brasil es un caso sui generis que va como para adelante y para atrás, no avanza y luego avanza mucho. A lo mejor podría ser Vietnam, podría ser Japón, el propio Japón entra en esta clasificación, Rusia, etcétera. Hay un montón de países, varios países que pueden romper el paradigma, pues. O sea, no se apegan, sí han salido de la dependencia y han logrado romper esa espiral. Y ahora son potencias, ¿no? No los pongo aquí porque están acá. O sea, está aquí Taiwán, Corea, Singapur, China. Podrían agregar Japón, por ejemplo. Podrían agregar Vietnam, o varios países, sobre todo del sudeste de Asia, que son los que aplicarían ahí. Otra crítica que no viene aquí, pero que yo creo que sí sería importante agregarla, sería el tema del sur, del conflicto norte-sur. Maestra, yo tengo una duda Dígame. con respecto a que la teoría menciona a los estados que han fallado en desarrollarse. ¿A qué tenemos que interpretar como una falla? ¿Cómo? ¿Aquí tenemos la falla de la teoría, dices tú? ¿O la falla de los países? Sí, es que la teoría menciona que hay países que han fallado en desarrollarse. Esa falla que menciona, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta como para asociarlo más fácilmente? Ah, bueno. Uy, pues es una pregunta muy difícil porque aquí yo estoy haciendo como todo algo muy rápido y generalizando que hay países que sí pueden y otros que no. Pero si nos acercamos particularmente a X o Y país, cada uno tiene sus particularidades en sus fallas estructurales o en sus aciertos. Por ejemplo, solo rápidamente te puedo comentar, en México, las fallas estructurales pues fueron la entrada abrupta al capitalismo, a la globalización, sin una preparación previa a todo lo que se venía, toda la competitividad, a las empresas que tenían más tecnología y las mexicanas no, a privatizar sin preparar los sectores y sin preparar a la población también, la educación, o sea, no se dieron varios elementos. En cambio, en países como China, en países como Corea del Sur, como Singapur, como Indonesia, hay toda una décadas y décadas de reformas que preparan los sectores, preparan las instituciones, preparan a la gente para hacer frente a la globalización. Pero esas reformas inician desde los 70s y México no pasa por esta parte, esta fase. Entonces, dependiendo, pues ahora sí que cada país es muy particular, pero en general te podría comentar
solo eso, o sea, solo uno de los tantas cosas que hay que estudiar, hay que leer. Sí contesté o me fui por otro lado. Maestra, muchas gracias. ¿Sí? Si les interesa, pueden mirar, hay muchos libros que hablan de las reformas estructurales en los países del sudeste de Asia. O sea, es bien sorprendente cómo, por ejemplo, Corea del Sur estaba como México o estaba peor que México, y cómo las reformas que hicieron en 30 años les surtieron efectos impresionantes. Entonces es interesante leer lo que hacen ellos para ver qué no hicimos nosotros y compararnos, ¿no? Un poco, pues, cómo vamos saliendo y cómo ellos van saliendo y nosotros no vamos saliendo. Adicionalmente a esto tiene mucho que ver el tema cultural, el tema también incluso de la religión. Hay abordajes que se hacen desde ahí, porque ya saben que ellos no son propiamente religiosos, y eso influye, ¿no? Sí, Eloy, adelante. Profesora, en esa lista de países que han logrado como romper la espiral de dependencia, podría estar incluidos los de Medio Oriente, estos países, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, y quizás Arabia Saudita, bueno, que ahora se ven como muy popular, que estén de grandes lujos, los rascacielos y todo eso, también están incluidos ellos. Pues sí, si lo tomamos desde el punto de vista meramente económico, como esta teoría lo hace, claro, podríamos decir que económicamente han salido, ¿no? O han tenido esta salida sin necesidad a lo mejor de confrontarse con Occidente, como otros países sí lo han hecho. Al contrario, o sea, han logrado como una sinergia con Estados Unidos y con otros países de Occidente, de Europa sobre todo. Sí podría ser. Económicamente sí, pero ya en otros ámbitos, en otros rubros, pues les falta todavía desarrollarse, ¿no? Pero sí podría ser. Otra crítica importante, ya con esto cierro, ya no me tardo mucho, es el conflicto norte-sur. Aquí nos decían, bueno, hay un conflicto entre el norte y que el sur es pobre y demás, el norte rico. Ahorita estamos viendo que hay una tendencia importante que se llama la cooperación sur-sur. Esto es como lo de, o sea, sí, lo actual, lo de hoy, ¿no? Lo que se estudia ahorita, lo de moda, por así decirlo, en la CRI. El hecho de no depender del norte. O sea, ahora los países del sur se unen entre ellos para cooperar, para otorgarse los recursos que el norte no les brinda, porque están relegados. Y como dentro del sur, de los sures, también hay diferencias, o sea, hay países que pueden aportar más. Por ejemplo, vamos a suponer, México pudiera ser un país que, aunque no lo crean, puede aportar a través de la cooperación a otros actores en Centroamérica, por ejemplo. Se busca, ¿no? Esta cooperación entre los sures o entre los países que se encuentran en el sur, y que pues se pueden apoyar, se pueden ayudar para no depender del norte. Entonces, esta es otra crítica importante, o sea, pues el conflicto norte-sur está ahí, pero pues el sur tiene sus estrategias, ¿no? Tiene sus ventajas, por así decirlo. Hay cosas que se pueden extraer de ahí importantes, y no necesariamente obtenerlas de un país que se clasifican dentro del norte o centro, ¿no? En este caso. Esto podría ser otra crítica que no está en la lectura, porque realmente es un tema, pues no nuevo, pero sí novedoso, que no tendrá mucho tiempo en la CRI. ¿Preguntas, dudas? Si no, pues con esto cerraría el tema. No, Yo no profe, tengo preguntas, está maestra, claro. gracias. Bien. Déjenme ver aquí. Okay. Muy bien. Entonces, para cerrar el tema, les voy a dejar una lectura, pues,
No es muy larga, es un artículo, es como una noticia, para que vean cómo se acentúa la dependencia ahora con el nuevo, ¿verdad? Rol de China en África. No sé si están enterados, pero China tiene una intervención importante en el continente a través de muchos proyectos de cooperación, sobre todo en infraestructura, tienen extracción de minerales, ya ven que allá hay pues mucho mineral, y China poco a poco se ha ido posicionando bastante bien en África, porque se veía como un continente olvidado, ¿no? Que nadie pues, o muchos no le prestaban atención, pero China ha sabido implementar una buena estrategia ahí. Sin embargo, hay una crítica importante que es cómo se va acentuando la dependencia de que África tiene con China, precisamente porque China, ya lo van a ver ahí, es un país que no hace nada gratis. O sea, es un país que si va a cooperar contigo, eventualmente le vas a tener que pagar. No es como el FMI que te perdona las deudas y los intereses y los créditos, no. O sea, ellos les tienes que pagar y es un tema pues también novedoso en la CRI, ¿no? La presencia de China en África. ¿Qué es lo que vamos a mirar aquí en la lecturita que les voy a dejar? Y mañana la vamos a revisar en clase para cerrar. ¿Alguna duda, algún comentario de la información?